Buenos días, estimados docentes. Yo soy la licenciada Karina Agüero, soy licenciada en psicopedagogía y docente de nivel universitario, medio y terciario. Este curso lo hago porque durante muchos años los docentes, cuando iba a las escuelas a hablar de mis pacientes con autismo, siempre hablaban de las dificultades que tenían de poder capacitarse en este tema. Por eso les dejo esta capacitación gratuita que vamos a hacer para detección, para poder saber cómo orientar a los papás y qué tenemos que hacer, por ejemplo, si detectamos un caso de un niño con autismo para poder orientar a los papás a que hagan el diagnóstico, y también vamos a poder ver qué hacer dentro del aula. Y por sus comentarios y por sus preguntas vamos a armar las diferentes clases. Así que espero que les sirva. Empecemos por la detección temprana, que es para los docentes que tienen niños de 0 a 3 años, o sea, lo que se llamaba antes maternal. En primer lugar, vamos a empezar por mencionar lo que es el TEA, que es trastornos del espectro autista. Se le dice trastorno, ¿por qué? Porque es una alteración en el desarrollo de lo esperable dentro de los parámetros de la normalidad. Siempre hay una confusión con respecto a este término en donde se plantea qué es normalidad. La normalidad se saca por medias estadísticas, es decir, si por ejemplo tenemos 10 personas de una media y 2 se salen de ese parámetro de la normalidad, podemos establecer los parámetros de normalidad de acuerdo a lo que nos dan los valores de la media. Los juicios de valor de si es mejor o peor, eso es algo social. Entonces, cuando hablamos de trastorno no nos referimos a una persona trastornada, nos estamos refiriendo a una alteración en el proceso del desarrollo. Cuando hablamos de espectro, lo que decimos es que es muy amplio y que a pesar de que todavía se siguen usando grados de severidad como 1, 2, 3, grave, moderado y leve, ¿cómo podríamos realmente diferenciar lo grave? ¿Por la cantidad de lenguaje que tiene el niño? ¿Por la cantidad de estereotipias? ¿Cómo definiríamos la gravedad? Entonces, por eso se habla de un espectro en el que entran muchos niños, muchos adolescentes, muchas personas que tienen características de este trastorno más o menos en su desarrollo. Entonces, en estos trastornos del espectro autista vamos a ver ciertas características comunes en todas las personas que tienen autismo, que tiene que ver con que hay alteraciones en lo que es el lenguaje y la comunicación y también en la interacción social. Pueden aparecer intereses estereotipados o restringidos. Bien, ahora vamos a borrar porque en realidad lo que quiero hacer es explicarles fácil estos conceptos que nos vienen repitiendo hace años. La característica más importante de todos los trastornos del espectro autista se encuentra en el lenguaje, tanto oral como escrito. En los niños pequeños, que estamos hablando de 0 a 3 años, podemos ver particularidades en la adquisición del lenguaje, o sea, se retrasan mucho dentro de lo que es el desarrollo normal. Eso es un signo de alarma. ¿Por qué? ¿Podría ser otra cosa que un niño no hable y no tenga autismo? Claro que sí. Podría ser una dificultad sensorial que la tendríamos que excluir, podría ser un trastorno específico del lenguaje, podría ser un retraso global del desarrollo o podrían ser un montón de otras cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que si el lenguaje se retrasa en su aparición, algo está sucediendo. Y como mínimo, si el niño de repente empieza a hablar luego porque es un hablante tardío, el diagnóstico que va a tener ese niño es retraso simple en la adquisición del lenguaje. Entonces, un niño que no adquiere el lenguaje tiene algo, le pasa algo, tiene un diagnóstico. No podemos esperar hasta los 3 años a ver si tenemos suerte y habla, porque ¿y si no habla? ¿Qué hacemos? Perdimos un montón de tiempo del desarrollo importante del lenguaje esperando solamente sin hacer terapia, sin hacer nada. Muchas veces se sugiere esperar y reevaluar, pero haciendo terapias que ayuden a la estimulación.
Y esa es la gran diferencia. Una de las primeras cosas que debemos saber para entender los trastornos del espectro autista es que el autismo no es evidente, no tiene rasgos, ni colores, ni nada. O sea, no lo podemos ver de forma sencilla. Tenemos que agudizar los sentidos para poder reconocer las pequeñas cosas, más durante los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque los niños en edades tempranas son deambuladores. Y si uno entra a una salita de maternar, ve a los niños deambulando de un lado para otro y es muy difícil detectar ahí un niño con autismo. Pero se puede hacer si agudizamos los sentidos y prestamos atención a cada uno de los niños. Todos los niños con trastornos del espectro autista presentan fallas en lo que se llama el lenguaje pragmático. La pragmática tiene que ver con el uso del lenguaje. Y antes de que el lenguaje aparezca, las primeras cosas que se forman en los niños tienen que ver con la pragmática. ¿Cuáles son las cuestiones pragmáticas del lenguaje? Todo lo que tiene que ver con la mirada, el uso de los gestos, las vocalizaciones, señalar, pedir, dar. Todo eso tiene que ver con un uso social del lenguaje, porque el lenguaje no es solo hablar, no estamos hablando solo del lenguaje expresivo. Vamos a ver que en los niños pequeños se desarrolla primero lo que sería lenguaje receptivo que lenguaje expresivo. Porque si nosotros, por ejemplo, decimos ¿dónde está la cabeza?, los niños se pueden señalar aunque no puedan hablar. En los niños con autismo vemos alteraciones en cuanto al lenguaje pragmático, como el más sencillo, lo que tiene que ver con la mirada, sostener los turnos de la mirada, poder esperar al otro. Todo eso que también está alterado en todos los niños pequeños, por eso es tan difícil reconocerlo, lo vamos a ver como un poco más claramente en los niños que tienen autismo. Hay algo que se dice comúnmente, que es que los niños con autismo no tienen intención comunicativa, es decir, que no tienen intención de comunicar. En realidad lo que yo puedo decir es que los niños con autismo sí tienen intención comunicativa, pero es como si ustedes tendrían que leer un lenguaje cifrado. Ellos lo hacen, intentan comunicarse de una forma no convencional, entonces no logran la conversación. Y esto provoca muchas dificultades a quien está del otro lado. Es muy claro en los niños con autismo que aparezca lo que se llama ecolalia. La ecolalia es como un eco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces ellos repiten. No hay la posibilidad de responder a esa pregunta de alguna forma, sino una repetición. Y también hacen repeticiones de cosas que pueden haber escuchado de la familia, en la tele o algo que les haya llamado la atención. Los niños con autismo intentan comunicarse de formas no convencionales y por eso tenemos que estar atentos, porque por ahí una forma de demostrar que algo les gusta es aleteando y nosotros estamos acostumbrados que un chico nos dice allá, dame. Bueno, ellos por ahí agarran a la persona, la llevan hasta el lugar, no la miran y miran el objeto como diciendo agarra eso que está allá arriba, pero no lo dicen. Esa es la intención comunicativa que no se ve en el autismo. ¿Por qué? Porque, digamos, si vamos a lo propiamente dicho, eso no es comunicación efectiva. Es una comunicación que falla, porque si el otro no sobreentiende lo que el niño quiere, es una comunicación que no es efectiva. Por eso vemos que por ahí las mamás sí les entienden lo que quieren, pero necesitamos modos de comunicar que al niño le sean útil para poder lograr autonomía. Dentro de las características del lenguaje podemos ubicar ecolalias. Falta en la frecuencia de una comunicación o de lenguaje espontáneo. En general usan también el cuerpo del otro como modo de instrumento, es decir, agarran y hacen como que el otro agarre una cosa como si fuese una herramienta, sin entender que es el cuerpo del otro. También
les cuesta señalar. Los niños, por más que no tengan lenguaje en general y sean hablantes tardíos, lo que aparece es señalar. Bueno, por lo general los niños con autismo no señalan, llevan la persona hasta el lugar o se paran adelante de la cosa que quieren y empiezan a gritar o lo buscan por ellos mismos. Entonces a los papás, por ejemplo, les parece que es algo de una cuestión de autonomía. Pero hay algo muy importante que debería no haber. Hay una falta de demanda del niño. Y en los niños pequeños lo que justamente sí tiene que haber es demanda. Tienen que poder pedir y también después lo que pueden hacer es dar. En los primeros años es muy difícil, pero cuando la persona se hace conocido, si uno le pide algo, dame, lo puede entregar. Esto es más llegando después del segundo año, por el tercer año, así que no nos apuremos en esos casos. Dentro de lo que tiene que ver con el lenguaje, lo que vamos a poder observar es una falla en lo que es la gestualidad. Los niños con trastorno del espectro autista hacen pocos gestos. Y además podemos ver que, por ejemplo, no tienen lo que es sonrisa social. Por lo general los niños a los 3 meses ya tienen sonrisas sociales si alguien les sonríe y ellos sonríen en respuesta. Eso falla. Si bien se ríen, no se ríen ante la sonrisa del otro. Y esa es la diferencia con otros niños que es poquito en los detalles hay que estar, porque por ahí lo vemos reírse, pero no se está riendo a la sonrisa del otro. Hay muchos niños con autismo que sí tienen sonrisa social, pero por lo general manejan poca gestualidad. Es decir, no pueden hacer diversas caras como de enojo, de miedo, de sorpresa ante las diferentes situaciones. Tampoco aparecen los gestos convencionales como aplaudir, decir silencio, decir chau, hola. Esos gestos convencionales no aparecen en los niños con autismo o aparecen muy poquitos o muy pobres, como que aparecen en edades tardías donde tendrían que haber aparecido. Dentro de lo que son las interacciones sociales, podemos ver que los niños con autismo en los primeros años intentan y buscan aislarse. Esto en los niños pequeños es muy difícil verlo, porque los pequeños de 0 a 3 años todavía tienen juego solitario, no arman un juego con los otros. Entonces en ese punto es muy difícil poder observarlo. Pero también no solo vamos a ver que se aíslan y no intentan compartir con los otros, sino que también lo que aparece es el juego, cómo arman el juego. Esa es la diferencia. ¿Qué tipos de juegos hacen? Si, por ejemplo, arman juego funcional o juego simbólico o simplemente lo que hacen es ordenar, apilar, clasificar por color. Hacen clasificaciones muy interesantes, por cierto, pero es como que, de nuevo, son no convencionales. Vamos a verlos haciendo cosas no convencionales, que nos hacen un poco ruido, nos llaman la atención. Puede ser que nos parezca genial porque hacen cosas geniales, pero nos llaman la atención. No olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita y también de seguirme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos.